Bueno, chicos, en una clase anterior habíamos visto un poquito sobre la presentación de cuerpos de revolución. ¿Cuáles son los cuerpos de revolución? Aquellos que giran alrededor de su eje. Fijémonos, por ejemplo, tenemos conos, tenemos cilindro, tenemos esfera. Si yo produzco un corte por el eje del cilindro y lo miro de frente, todo esto que está acá rayado es la sección del cilindro y si lo veo de frente se verá como un rectángulo. El mismo análisis vamos a hacer con el cono. Si yo practico un corte, hago pasar un serrucho o un plano de corte coincidente con el eje vertical y lo veo de frente, se va a ver un triángulo. Y si a una esfera le produzco un corte vertical coincidente con el eje, será un círculo. Así como si en el caso de la esfera hago un corte horizontal coincidente con el eje, también será un círculo. Si yo en cambio hago un corte con otros planos que no sean el horizontal, acá también en el caso del cono, si hago un corte horizontal voy a ver un círculo. A medida que me acerco a la base, el círculo será más grande. A medida que me acerco al vértice del cono, el círculo será más pequeño. Pero si el plano de corte es un plano inclinado, se formará la forma que voy a obtener va a ser una elipse. Si ese corte oblicuo llega hasta la base, tiene una inclinación tal que además de abarcar parte del cuerpo de la superficie cónica, llega hasta la base, será una parábola. Y será una hipérbola si el corte es vertical no coincidente con el eje del cono. Acá tenemos otros cuerpos de revolución con cortes y con sus formas. No vamos a llegar a hacer cosas tan complicadas, pero por lo menos se las presentamos. En algún momento hablamos de vista auxiliar, hicimos también una presentación. Ténganla presente, acá este cilindro tuvo un corte oblicuo y para realizar su vista o corte, para dibujar las secciones, y vamos a ver ese concepto, tuvimos que trazar un plano paralelo al plano oblicuo del cilindro para poder dibujar en su real magnitud la forma que quedó de ese plano oblicuo. En cambio, si yo hago una vista superior, fíjense, sigue siendo un círculo porque respeta estas proyecciones de las tangentes del cilindro y sigue siendo un círculo. Bien, esto es a manera de presentación. Vamos entonces a profundizar un poquito el tema de corte y sección. Acá tenemos un cuerpo mecánico y alguien le ha serruchado, lo estamos diciendo con una palabra no técnica, pero para que quede claro, y le ha producido este tipo de corte. La parte que tuvo contacto, este sector rayadito que tuvo contacto con el plano de corte, se llama sección. Le vamos a dejar este tutorial para que lo vean ustedes cada vez que lo necesiten. Fíjense este otro cuerpo. Este sería el plano de corte. En dibujo mecánico, una vez que yo produje el corte, si yo decidí mirar hacia allá, hacia donde este mouse me lo está indicando, la otra parte la descarto. Acá se ve, no existe más. Y el cuerpo que me está interesando para representar es este, y voy a rayar con línea fina la parte que tuvo contacto con el plano de corte. Conclusión, sección es
aquella parte del cuerpo que tuvo contacto con el plano de corte. Corte incluye la vista de todas las demás aristas más la sección. Más breve todavía la definición. Corte es igual a sección más vista. Acá tienen un corte donde hay una parte que está en vista y otra parte que está seccionada. Ese es el corte. Acá tienen separado lo que es corte, acá tienen lo que es sección. Estos dos conceptos los vamos a ver ahora en la segunda entrega del trabajo práctico 2. Les dijimos que el trabajo práctico 2 iba a constar de varias entregas. El rayado, según la norma IRAM, debe ser inclinado a 45 y línea fina. Otros ejemplos prácticos. Bueno, este que ya vimos, fíjense cómo queda el cuerpo y la parte que descarté, repasen ese tema. Otros ejemplos, este es el sector que ya descarté y lo que está en rojo es la sección que voy a rayar. Y cuando dibujo la vista, la parte que está en vista más la parte seccionada y todo el dibujo está incluyendo lo que se llama corte. A la izquierda tengo una vista anterior y una vista superior y en cambio acá tengo el corte y la vista superior. Otros ejemplos de cortes, de elementos longitudinales, y esto les va a quedar como apunte. El trabajo práctico 2, entrega 2, va a ser esto y enseguida la clase que sigue vamos a explicar cómo lo van a realizar en AutoCAD. De todas maneras les pedimos que todo este apunte lo vayan viendo, lo que es la diferencia entre corte y sección y lo que es vista. Acá tienen un dibujo en donde una mitad ha sido dibujada como un corte y la otra mitad exclusivamente como vista. También existen en dibujo mecánico, pero los ingenieros civiles en general y los ingenieros en sistemas, las dos carreras que este curso al principio está abarcando, no van a usar, que se llaman cortes parciales, donde solamente se muestra un sector de una pieza que a uno le interesa destacar. Bien, terminamos acá esta clase y las que sigue es la demostración de cómo lo van a dibujar en AutoCAD.